Chivoche yet junchola nilti ta aya Biblia yulak ab wa chahachan y cachijoche tol ococuy isqanes comam Dios, porque es lo que realmente chija necesitar a través del crecimiento espiritual. Gálatas capítulo 5 ta aya Biblia. Gálatas capítulo número 5, y es donde vamos a estudiar palabra de Dios. Gálatas capítulo 5 versículo 17. 5:17 en Gálatas dice la Biblia: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dios bendiga su palabra. Hay un ánima en ti, hay un ánima en ti. Somos gente tan frágiles, tan sencillos, tan humildes, al mismo tiempo también sabios. Pero Ginon existen dos naturalezas. Chial el apno hay kap se dietal hin, kap mahanil haiki ayonti. Hay una buena y hay una mala. Pero para la gente, hay anima tol chinachak elyu, para ellos pareciera que tol akawanti son buenos kal ele kamah. Pero a la luz de la Biblia, akawan anima ayo hinti ilapnani asanch anin lekan. Pero en sí, yo soy dos. Hay kap, mahan, yayi, o queen. Y ya junti chialin español, hermanos, dos naturalezas. Y por eso hoy quisiera platicarles un poquito las dos naturalezas del cristiano. Hay dos naturalezas. Tola, hay kap, mahan, el anima on ayonti. Ahora, ¿cuáles serán esos? Porque el tema es las dos naturalezas del cristiano. Ahora, todo cristiano tiene dos naturalezas. Todo cristianos. Tamaya la cha Cristo yina pishan, no importa la edad, pero lo importante es que en Ayashti hay dos naturalezas. Y todo cristiano tiene esas dos naturalezas. Y cada una de estas disputando del control. ¿Qué quiero decir esto? Jun san naturaleza tol ayojinti, hay jun chioche chiyon control. Y luego haya jun sha chioche chica pas control. Diríamos hay dos choferes en nosotros, pues. No hay dos choferes en nosotros, ¿verdad? Ajun choferal cam chochoc ayudante al siempre chioche al ajun tu chiyun control de la vida. Hay una batalla entre la naturaleza vieja y la naturaleza nueva en la vida del creyente. A eso las dos naturalezas del cristiano, la naturaleza vieja y la naturaleza nueva, yin is vida jun creyente. En dado momento de tiempo, una de esa naturaleza está en control, porque no puede estar los dos en control al mismo tiempo. Ahora, Abshin, ajo naturaleza nueva a ti, siempre chioche chilla manejar con Nabal, chioche chilla manejar con Pishan, chioche chilla manejar con ti, chioche chilla manejar con Sat, chioche chilla manejar Jajan, y chioche ajon con un viejo ticha el apno, un icham eip alestu, la naturaleza vieja. Y cascachal hashtag amwin hay que eso es mentira. Hay hin, por eso llevamos dos naturalezas hin. Entonces, ajon ichamti a chioche chonyiom peyoch, donde hay tal choche mejor tatol manajin yet Dios, mejor tasto yulguno shachok pe. Esa vieja naturaleza te lleve a donde él quiera. Pero el nuevo también hay una batalla del nuevo. El nuevo dice que choche chachi peyoch, ese nuevo choche chachket son peyoch. Pero ambos abishinep kawanti, tanto la vieja y la nueva naturaleza, chioche hepkawanti chachium ello. Pero ¿qué vas a hacer entonces? Si yeta lojón pas ayachichal tú al respecto de eso.
Por ejemplo, la naturaleza vieja, estamos hablando de la carne. Esta carne, hermano. También hablamos del viejo hombre, yultu, el viejo yo, egocentrismo porque muchas veces eso somos, ¿verdad? No sé si hay en ti más mejor más mejor si ¿va? Hay en ti mejor ¿va? Hay en ti, ¿va? O sea que cuando hablamos del viejo yo, siempre dice hay en ti. Nunca va a decir nactú o al nactino, hay en ti. Entonces existen esas tres cosas. La vieja naturaleza siempre es la carne, el viejo hombre y el viejo yo. La nueva naturaleza, la naturaleza nueva, está el espíritu, el hombre nuevo y el nuevo yo. O sea que ese yo se vuelve nuevo. Soy el mejor. Primero, yugo al Dios by Dios. Se vuelve nuevo. Las dos naturalezas del cristiano. Entonces existe ese choque. Por eso Pablo dijo, porque los deseos de la carne, escuchen eso, los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Por eso hay un choque, hay un oval. Comiman el ti chiyoche chihuayí, pero haya co espíritu chiyoche chichahli. Miren el choque. Comiman el ti abishin isa tahuali. Culto tashik anwal bichioche. Pero el espíritu dice, es que hay culto, hay conferencia, hay culto de oración. Chioche, pero la carne no. Ambos chiok un choque. No sé si te ha pasado a ti. Chijalashkati, pero llega el domingo o jintojin culto. Yekal, hoy sí, en Petajuano, en Achimbo, me voy a preparar, llevo mi himnario, Canjopal, celebremos, en coro inspirador, en Biblia, cacho en todo en culto. De repente, Ashachunchin Walnabo, ya hiciste planes y el viejo no quiere mojarse. Pobre viejo, ya está viejo y no quiere mojarse. Y entonces más on dos culto. Pero el nuevo, ton, en una parte, Yinko Pishan, el nuevo nos dice, ton, cascalay napton. Ambos siempre gana el viejo. Pero cuando se le da lugar al espíritu, por eso chial Pablo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Mero chichales bajo un santijín. Ya hermanos tenemos esa lucha hinciclibil. Ahora, esas dos, cada persona, hermano, nace con una naturaleza vieja. Y siempre yechon alji abishin, nacemos con esa naturaleza vieja o la que se dice pecadora. Pero cuando yechon apneok atan Jesucristo, todas esas cosas cambian también. Cuando yechon apneok atan comam Dios, cuando hayasti chach aljin, cuando cha arrepentir, y entonces cuando uno llega a los pies del Señor, todo eso también el Señor Chiyakbo, cuando de verdad, genuinamente, de corazón, te arrepientes y te conviertes. Porque una cosa es que yo me arrepiento y otra cosa es que yo me convierta. Shivil Marshall arrepentidos, hermanos, pero no están convertidos. Ese es el problema que existe, hermano. Entonces estamos en todo eso. Cuando la Biblia dice, cuando la Biblia dice, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué voy a hacer entonces? Ahora entremos al estudio. ¿Cuáles serán los atributos del viejo hombre? Hay talaikunis atributos, el apnog, sedili iskulpal, sedili ispeipal, sedili isat, seyetal chiyune, hun viejo hombre tú, hun ichanwinach tú, hun ayojin tú. ¿Cuáles son los atributos de ese viejo hombre? Uno de los atributos del viejo hombre es la ira,
enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis, chichan Biblia, pero ese viejo hombre es mentiroso. Miren, chinchol de Junel Shaayesh. ¿Cuáles son los atributos del viejo hombre? Se dilis, algon ichan winach ayojintu, konti yoal, kont inji eloj, abi, unim yob tajil, chip uchwaji, alom yob alkane, lekti, kaito yili, jun, viejo hombre ayojintu. A esto cheja llega a ti, atributos del viejo hombre. Ahora, apliquemos un momento en el contexto, yulko tiempo al tinani. Se un atributo. ¿Ves a alguien por ahí, hermanos? Shivil Machel creyente, lleva años de ser evangélico. Tal vez lleva 10, 15, 20, 30, 40, 50 años. Yo quien creyente al. Pero miren, más achia is atribuir, más achi eib al ne, más achi tohin, más al chiyao ayalan isihme, un viejo hombre ti. O sea que más achi octok yalan entra a bajo mando de si en Castilla, chial el apno a un viejo hombre ti achi ya on manejar is vida. Por eso no hay un crecimiento yin. Amchi ya reflejar es creyente al. ¿Sabe por qué no se refleja? No importa, puede ser un buen conocedor de la Biblia, puede ser un buen predicador, puede ser un buen anciano, puede ser un buen líder juvenil, puede ser un bueno de los cantantes. Pero más sachilla para que chacha manipularis vida y un viejo hombre ti. Ahora de esa persona chicheclo elo se yeta el chicheclo elin, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas y mentiroso. Walekti al. Esas son abishin que ese cristiano está viviendo bajo el régimen, bajo la cobertura de ese viejo hombre. Ahora cachi pastor, malhailem najini naval, tito hay un creyente ashkatur wal kulbal, hay un creyente kunti yowal, hay un creyente chitzинge eloj, hay un creyente kauyop tahwom, hay un creyente chipuch wahi, y hay un creyente alom yop alkane. También hay un creyente kabashon lekti. Ahora, ¿a quién le está dando prioridad? No al nuevo, sino al viejo. ¿A quién le das prioridad tú? Machel baital wal baital ayhun mascha gobernar en ayashti. Amihun icham tú, matolahun ak. Tú vas a Ojel Tertinani Yin Junti. Miren los atributos del viejo hombre. Por esa razón tenía el apóstol Pablo cuando Shalom Ashkati, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. ¿Por qué dijo él? Porque los atributos del viejo hombre, Abishit, hay un choque dentro de ellos. Las tres cosas, hermanos, Abishin, hay tres cosas que el viejo hombre no puede hacer. Escuchen eso. Hay tres cosas que el viejo hombre no puede hacer. Primero, nunca puede conocer a Dios. Segundo, nunca puede obedecer a Dios. Tercero, nunca puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque ese viejo hombre vive amargado. Ese viejo hombre vive airado. Ese viejo hombre vive en malicia. Vive blasfemando. Vive con palabras deshonestas. ¿Por qué ahora? Tres cosas que no debe de hacer. Nunca puede conocer a Dios. Ajunos Marshall Chicaya Yalan. Escuchen eso. Ajunos Marshall Chicaya Yalan y sirve un icham vale tú. Entonces, Maheyostan en el Dios. No puede conocer a Dios. Ajuno Marshall Chicaya Yalan y sirve un icham vale tú. Nunca puede obedecer a Dios. Mahe yigen by Dios. Cuando yetok el de juno predica que cau algo al outar yoki.
¿Sabe qué va a hacer el viejo? Octillowal. Al pastor, tú, pero así habla el viejo. No lo sé, tal hay unos ya lo antinani, va. Entonces, nunca puede obedecer a Dios. Mensaje de los buenos, nunca va a obedecer a Dios. Tercero, nunca puede agradar a Dios. Dios, ¿sabe por qué? Porque vive una vida destrozado, una vida lleno de malicia. Ahora mire, hay algo que también quisiera. Vamos ahora ver algo, la número 2. Primero vimos acerca de los atributos del viejo hombre. Ahora veamos los atributos de un nuevo hombre. Atributos, su carácter del hombre nuevo. ¿Cómo es? Ese hombre nuevo, atributos, ¿sí? Es misericordioso, bondadoso, humilde, mansedumbre, paciencia, que soporta los unos a los otros, que también es perdonador. Atributo el hombre nuevo. Se un hombre nuevo ti. Hermanos, es misericordioso. Chial el apnog hay siap en ulal. Uno machel de verdad. Kawal ayok yalan isirbe. Un ak eib alehtu. Un ak anima tuyin. Entonces, Ahun machel tukau ay siap en ulal tiene misericordia. Cuando es misericordioso, va, chiyil kuno machel va chan ulgun machel ti, y entonces va, lo levanta. Chikolva o quietok chiquetster o chiyijo que sigas tú, va, chiyion to. No es que tenerle lástima, porque muchas veces toca al chijat tener con lástima, pero no tenemos misericordia, camco compasión. Ay, machel to al chiyas lástima yinda. Ay, ochankol nak tu Dios o javietok nakshi palan yeka naho to al chibet kolwal. Eso es tener lástima, no tener compasión. El que tiene compasión chale la pnochi toji o gachinkol dogmamin y te conejas tú. Ay, chankulash kama tumin como ay stumin tishti gashkal kamis tumin, pero ay shahak seyet al bay ayuda. Eso es tener compasión. El hombre nuevo es misericordioso, es benigno, y no solamente hay un disculpa al tol yainahil, manso chaniskul, abi manso iskul, y no solamente manso, paltatol kau hay paciencia, y esto que anima. Eso es importantísimo. Chía techa ek hay más sanil anima, y no solamente eso. Chía mi mancula al baimachel. ¿A cuántas personas has perdonado tú? ¿A cuántas? Haywan machel bay mayala mi mancula de verdad. Ahora, hermano, después de ver los atributos, ahora vienen 3 cosas que el nuevo hombre puede hacer. ¿Qué es lo que el hombre nuevo puede hacer? Se dietal hoy oshet se dietal que hun ak winakti shi hun ak ei alesti tol chije watchneni. Primero, puede conocer a Dios. Chial el apno ta ayach oktok ayach ti yalan yihbe. Abi yalan yihbe hun ak ei alestu, vas a poder conocer a Dios. Vas a poder ver a Dios. Vas a ver a Dios cara a cara. Vas a conocer a Dios. Pero prioridad hay, entonces no vas a poder conocer a Dios. Ahora, 3 cosas que el hombre nuevo puede hacer: conocer a Dios. Segundo, no solamente conocer a Dios, sino también obedecer a Dios. Oye, cuando iscane Dios octenchane no va a decir ese hombre, yuchan Dios, yugal Dios. Entonces, ojinguane, okshin, va a poder obedecer a Dios. El hombre nuevo.
Número 3, va a poder agradar a Dios. Porque está viviendo bien. Entonces, Dios. Esos son los atributos del hombre nuevo. Ahora pregunto para terminar. Ahora, yin cap naturaleza a ti. ¿A cuál le das más prioridad? ¿Al viejo o al nuevo? Ahí te la más prioridad hay a ti. ¿Al nuevo o al viejo? Ahí te la más ketsnenachok hay a ti. Si eres un cristiano, eres un predicador, eres un anciano, eres un creyente que la tú un chaval Cristo, eres un bautizado, eres un estudiante bíblico, eres uno de los que van a la iglesia todos los domingos. ¿Cuál de estas dos naturalezas te das prioridad? Ahí te la hermano. Tomajun icham, matolajunak. Ahora tatolajun icham. Takachi, déjame decirte eso. Chiyal el apno, ayachek yeto jowal. No najanap al yeto jowal. No najapishan yeto chichon kulal. Yeto kaal kulal. No najasat que yechelo okuno machel. Istil shanekam chayel de kayul tamach con nisaoj. Tachayel de kayul dishmechiwil de kayul insat. Chinisa tzahumak la wil oktu. Cuando vives con el viejo hombre. Pero cuando vives con el nuevo hombre, cuando ves a una persona, lo ves con ojos amorosos, con ojos ¿a cuál le das prioridad? ¿Estás con el nuevo? ¿En cuál de eso estás? Takachipas ayasti, pastor. Porque atolachi will inculpal. Atolachi will ayinti. Entonces, arrodíllate a Dios y reconcilia tu vida, yetocha. Cristo atana pastor, que te ayude espiritualmente, a restaurar. No permites que el hombre te controle. Permite que el nuevo te controle. Dios choqueto y Dios cha bendición y paniscane. Y Dios.